Ayer lo mencionábamos, Gonzalo, el tema de la OPEP y la decisión de Emiratos Árabes Unidos que en 2 días ya queda fuera de esta organización que surgió por allá en los 60 y que dice yo no quiero estar más ahí porque no quiero que me regulen, no me quiero someter básicamente a las reglas, como le decía ayer Sebastián, de este cartel, porque yo tengo mucha capacidad de producción de petróleo y por estar metido dentro de este grupo pues no lo estoy pudiendo explotar como quiero hacerlo. Pues sí, sigue siendo un cartel. Incluso hoy The Economist habla de eso, de tal vez el por qué no se verá afectado este cartel por la salida de los Emiratos Árabes Unidos, que lo que buscan básicamente, de alguna u otra manera, Jennifer, es no depender de una organización burócrata para seguir produciendo petróleo y así seguir ganando plata, porque como lo mencionábamos ayer, las grandes petroleras y los grandes países del mundo desde febrero han aumentado sus ganancias en un 60%. Pero para entender, según alguna u otra visión, ¿qué significa el hecho que Emiratos Árabes salga de la OPEP, de esta organización de países exportadores de petróleo, la más importante del mundo? Y si eso, a diferencia de lo que dice The Economist el día de hoy, sí puede tener una consecuencia, por ejemplo, que sea el principio del fin de este organismo. Felipe Bernal es analista en geopolítica de la energía y nos atiende esta hora en Blue Radio. Don Felipe, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Don Felipe, ¿para usted es el principio del fin de la OPEP? No. Y esto está relacionado a que hay diferencias dentro de los países del Golfo, diferencias económicas, diferentes capacidad de producción, diferentes intereses que se han visto, por supuesto, perjudicados o beneficiados a raíz de la guerra de Irán. En este sentido, también es importante mencionar que tengamos presentes, no es la primera salida que se da. Ecuador había salido, luego regresado. Angola también salió. Indonesia tuvo una suspensión en OPEC. Es decir, ha habido algunos precedentes. Qatar salió en el 2019, un país que hoy es muy influyente en lo que es la disponibilidad del gas licuado a nivel internacional, pero por supuesto por la guerra pues no ha podido disponer de este recurso en exportación. Entonces, es un organismo que permite la salida para mayor autonomía en las decisiones que hoy se requiere, pero sin duda pueden regresar y eso, la coordinación de precios se va a mantener. Sí, señor Bernal. Emiratos Árabes Unidos hace rato estaba incómodo con la OPEP, pero no había tomado esta decisión, ya la toma. Siento yo que también la coyuntura por el cerramiento del estrecho de Hormuz ha generado también que diera ese paso. Una vez se abra, como todos esperamos que se abra el estrecho de Hormuz, ¿cómo le va a ir a Emiratos Árabes Unidos? Porque obviamente ahorita podrá vender más porque hay un cierre en esa zona del mundo, pero cuando se abra, ¿qué va a pasar con Emiratos Árabes Unidos? Parto de decir esa dicotomía que acabas de mencionar en el sentido de vender más con un cierre. Ahí es donde está la restricción. Realmente, si ellos esperan incrementar su producción para evitar las cuotas que están siendo establecidas o que les limitan la capacidad por pertenecer a OPEP, pues realmente la salida de esos barriles va a depender es de la disponibilidad que haya de flujo ante el cierre que hay en Hormuz. Y eso va a requerir, por supuesto, que se ponga incluso el acelerador o las inversiones se pongan todavía más en marcha frente a los canales e infraestructura de resiliencia que ya tiene Emiratos para evitar el paso del estrecho. Entonces ese es un punto relevante. El hecho de que se haya salido no quiere decir que haya producido vender más. Eso va a depender de la estabilidad y por supuesto de la apertura del estrecho. También es importante mencionar lo siguiente, y es que hay ganadores y hay perdedores en la guerra dentro de los países del Golfo o en los consejos de los miembros del Consejo. Vemos, por ejemplo, que Omán ha ganado, de los países que más ha ganado dentro de estas circunstancias, ha incrementado aproximadamente 80% el ingreso del petróleo. Por el otro lado, Emiratos ha perdido el 60% de la cantidad exportada, pero únicamente el 25% del ingreso. Eso está relacionado al incremento del precio derivado de la coyuntura. Y por el otro lado, países como Bahrein, Kuwait, han perdido un poco más del 60% de sus ingresos petroleros. Entonces esto también es un llamado a que los mecanismos de estabilización regional, que por un lado era el Consejo de Países del Golfo y por el otro lado también aportaba la OPEC, pues esto ya se está viendo reflejada la fragilidad geoeconómica, la fragmentación geopolítica, ya se está viendo reflejada en estas instituciones y en la estabilidad misma regional. Ahora, hay que decir lo siguiente, la OPEP pierde a un país que tiene el casi 15% de la capacidad de, digamos, todos los miembros.
¿Esto no debe encender las alarmas? No, no suenan las alarmas en el sentido que la disponibilidad de los barriles está bajo las circunstancias en la coyuntura actual. Es decir, eso no va de alguna manera ni a reducir ni a aumentar la disponibilidad de los barriles en el mercado hoy. Lo que sí está afectando definitivamente es esta coyuntura que es histórica en términos de los impactos que está teniendo los mercados energéticos. Tengan presente lo siguiente, si bien Hormuz representa cerca del flujo del 20% de petróleo y de gas a nivel internacional, gas licuado, petroquímicos y por supuesto productos refinados, está saliendo, lo que está quedando realmente bloqueado son cerca de 10 millones de barriles. Y ya vamos 45 días, eso aproximadamente 450 millones de barriles hoy que hay que responder en inventarios y en consumo a nivel internacional. Eso es lo que también se ve en el comunicado de Emiratos, que lo que más les preocupa es el nivel de inventarios de los países a nivel internacional. Entonces, la salida de Emiratos no obedece puntualmente a la coyuntura, porque eso ya se venía cocinando, era algo que estaba revisándose dentro del sistema de gobierno, derivado de las cuotas de las restricciones a la producción. Emiratos tiene una capacidad de 4.8 millones de barriles diarios que no estaba pudiendo ejercer, pero por el otro lado, en este caso la guerra, el bloqueo, que sí acelera la decisión, y como les digo, la salida no afecta esa disponibilidad de barriles a hoy con las coyunturas en el mercado. Y le quiero preguntar por el tema geopolítico. Pues claro, cuando uno mira el contexto histórico de la OPEP, pues fue una agremiación que se hizo, entre otras cosas, para tener más soberanía sobre los recursos que había en esa zona o que hay en esa zona, después de que durante décadas, por ejemplo, Reino Unido sacó petróleo de zonas como Irán sin dar regalías, por ejemplo. Entonces, eso era en ese contexto histórico de los 60. Ahora, en este momento, con todo lo que está sucediendo en el mundo, cómo se está moviendo Estados Unidos, la Unión Europea, el tema de la OTAN, ¿usted cree que esto tenga alguna influencia en temas geopolíticos, al menos de esa región del mundo? Totalmente, es tanto la causa como el desencadenamiento de efectos. Es decir, lo que estamos viendo es, sin duda, el efecto de haber definido la energía como un arma geopolítica. Eso venía con Rusia en la invasión a Ucrania, eso se dio a partir también de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, y eso viene dándose a partir también de cómo están los países y las potencias definiendo cuáles son sus apalancamientos y sus punturas, en este caso de sofocamiento, para lograr mayor poder en el mundo. En el caso de Estados Unidos sabemos que era el sistema financiero, en el caso de China sabemos que son las cadenas de suministro, en el caso de Irán pues está haciendo un choke point, como lo llaman, o un punto de estrangulamiento geográfico. Entonces todos esos estrechos del mundo, ya sea financiero, geográfico, económico, o tenga alguna incidencia puntualmente en una interdependencia global, eso se está utilizando para apalancamiento en sentido de poder. Entonces, reitero, esto es tanto la causa geopolítica como el efecto también que se va a desencadenar geopolítico. La salida de Emiratos, insisto, no obedece exclusivamente, pero pues sí se cataliza a raíz del bloqueo. Y lo que se viene probablemente es que países que eventualmente tengan mayor capacidad de producción en el Golfo van a tomar una decisión similar si las cuotas les limita esa capacidad y esa flexibilidad en la toma de decisiones para su seguridad económica y nacional. Don Felipe, los Emiratos Árabes producen 3.3 millones de barriles, más o menos 3.5, pero ellos quieren llevar la producción a 5 millones, a través de oleoductos, a través de más pozos petrolíferos, y tienen la capacidad de hacerla de aquí a un mediano plazo. Hay quienes dicen esto lo que va a significar es que Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del planeta, con 10 millones de barriles diarios, pues digamos vea como amenaza a los Emiratos Árabes y digamos empieza una guerra de precios. ¿Usted cree que eso va a pasar, una guerra de precios, si Emiratos Árabes eleva su producción de barriles de petróleo frente a lo que es Arabia Saudita? Mire, lo que está pasando, y más que elevar la producción realmente, como le dije ahora, es que ellos tienen una capacidad, como usted bien dice, de 4,8 millones de barriles diarios. Esa es su capacidad instalada. Y lamentablemente, pues, para ellos la cuota les ha restringido esa disponibilidad, llevándolos a un poco más de 3.3. Esa guerra de precios no es puntualmente por la salida de Emiratos, es porque realmente el mercado en general está pasando de tener una coordinación y mecanismos de cooperación a ser un mercado de competencia. Y ese mercado de competencia, pues justamente lo que va a generar
es que haya mucha más volatilidad en precios, mucha más volatilidad, incertidumbre y transparencia en las decisiones de los países, y que esto afecte directamente esa certeza que había incluso en los presupuestos nacionales cuando había empresas de orden nacional. Hay empresas que tienen inversión pública, como es el caso de Ecopetrol. Entonces esa definición de precios en esos presupuestos pues sin duda va a tener una desviación y un rango que yo llamo bidireccional, muy amplio, de un rango eventualmente entre los 60 y los 130 dólares a raíz de estas fluctuaciones de precios que va a haber y a raíz de esta falta de o ausencia de mecanismos que antes existían, hoy cada vez están más con fecha de vencimiento, de mecanismos de coordinación o cooperación. Pues señor Bernal, gracias por estar con nosotros para explicarnos pues cuáles son las causas, pero también las consecuencias de esta decisión que tomó Emiratos Árabes Unidos, que se va a consolidar en 2 días nada más, es que lo anunció y ya el 1 de mayo estará fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocido como la OPEP. Mil gracias y feliz día. Igualmente, feliz día. Gonzalo, ¿cómo queda usted después de esta entrevista que ya profundizamos más sobre lo que mencionábamos ayer, ¿no? Pues que es una noticia grande, pero que tiene una serie de implicaciones muy importantes, no solamente en el tema de la energía, sino en el tema geopolítico, que al final siempre van unidos, ¿no? Lo conocemos por la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. No, a ver, yo creo que me quedo tranquilo porque al igual que nuestro invitado y quienes dicen que esto no va a generar un efecto cascada a corto plazo, pero sí mediano, y sobre todo con la decisión que pueden tomar algunos países de salirse de esta organización y de esa guerra de precios que se pueda dar por el aumento de la producción. Recuerda que la OPEP lo que hace es equilibrar la cantidad de barriles de petróleo que se producen para mantener el mercado. La pregunta es si tendrá la posibilidad la OPEP como organización golpeada con la salida de uno de sus grandes miembros, repito, que producía el 15% de los barriles de petróleo de toda la organización, ver si otros países van a decir, yo sigo también por este camino, yo produzco lo que me venga en gana, aumento, digamos, los ingresos, y ahí empieza esa guerra tarifaria. Sí, señor, son las 12 del mediodía, momento de las noticias de mediodía. Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día.